Llegué a casa y encontré a mi suegra contando dinero en efectivo. Vendí ese coche viejo. Igual necesitabas algo más práctico. Sonreí y le di las gracias por haberse encargado. Ella no tenía idea de que el coche viejo era un Shelby Cobra de 1967 restaurado, valorado en $400.000, o que ya había llamado a la policía. En el momento en que entré en mi garaje y vi a Patricia de pie, con un fajo de billetes en la mano, supe que algo había salido terriblemente mal. Mi suegra tenía esa sonrisa particular que ponía cuando creía haber hecho algo excepcionalmente inteligente, el tipo de sonrisa que me apretaba el estómago de pavor. Victoria, exclamó alegremente, agitando el dinero como un trofeo. Justo a tiempo. Tengo noticias maravillosas. Salí de mi Honda Civic, escaneando lentamente el garaje. El espacio donde solía estar mi coche de proyecto estaba conspicuosamente vacío, solo una mancha de aceite en el concreto y el débil olor a aceite de motor flotando en el aire. ¿Dónde está el Cobra?, pregunté en voz baja, aunque ya sospechaba la respuesta. La sonrisa de Patricia se ensanchó. Vendí ese viejo y destartalado coche por ti. Conseguí $3.000 en efectivo, que probablemente es más de lo que valía esa chatarra. De todas formas, necesitabas algo más práctico. Cariño, ¿una mujer de tu edad conduciendo un coche deportivo destrozado de los años 60? Era vergonzoso. Por un momento, el mundo pareció ladearse. Me quedé mirando el espacio vacío donde había pasado los últimos 4 años de mi vida restaurando meticulosamente un Shelby Cobra 427 de 1967. No cualquier Cobra, sino uno de los solo 348 que se fabricaron. Un coche que había comprado como un armazón oxidado y que reconstruí desde cero con mis propias manos. ¿Lo vendiste?, repetí, con la voz firme a pesar del huracán que se formaba en mi pecho. Por tu propio bien, dijo Patricia, alisándose su cabello gris perfectamente peinado. Mark está de acuerdo conmigo. Has estado perdiendo demasiado tiempo en este garaje, jugando con piezas de coches en lugar de centrarte en aficiones más apropiadas. Quizás ahora te dediques a algo más adecuado, como la jardinería o la cocina. Me acerqué, notando la forma en que sostenía el dinero posesivamente contra su pecho. $3.000 por un coche que acababa de ser tasado en $400.000. ¿A quién se lo vendiste?, pregunté. A un joven que respondió a mi anuncio de Craigslist. Un chico tan dulce, dijo. Estaba buscando un coche de proyecto como este. Le dije que necesitaba mucho trabajo, pero parecía entusiasmado. Radiaba satisfacción. Incluso le regalé todas esas herramientas caras que abarrotan el garaje. Mis herramientas. Las herramientas de mi abuelo. La colección Snap-on, que valía más que la mayoría de los coches de la gente, acumulada durante 30 años de carreras profesionales y trabajos de restauración, herramientas que heredé cuando él falleció, junto con su conocimiento y su pasión por la ingeniería automotriz. Patricia, dije con cuidado, ¿guardaste alguna documentación de la venta? Por supuesto que sí. No soy descuidada. Sacó un trozo de papel arrugado de su bolso. Aquí está el recibo de venta. Todo es perfectamente legal. Tomé el papel con manos firmes, aunque por dentro estaba calculando lo monumentalmente que había destruido algo irreemplazable. El recibo de venta estaba escrito a mano en papel de cuaderno, firmado con nombres apenas legibles, sin transferencia de título, sin identificación adecuada registrada. Este joven, dije, ¿te mostró su licencia de conducir? ¿Obtuviste su dirección? Patricia agitó la mano con desdén. Pagó en efectivo. Eso es todo lo que importa. En serio, Victoria, deberías agradecerme. Ahora puedes comprar algo sensato con ese dinero. Quizás un buen conjunto. Doblé el papel cuidadosamente y lo guardé en mi bolsillo. ¿Sabes qué, Patricia? Tienes toda la razón. Gracias por encargarte de esto por mí. La confusión que brilló en su rostro casi valió la devastación. Había esperado una discusión, lágrimas, enojo. En cambio, le estaba dando exactamente lo que ella quería, gratitud y sumisión. Bueno, dijo, algo desinflada por mi respuesta, de nada. Solo quiero lo mejor para ti, querida. Mark estará muy contento cuando llegue a casa de su viaje de negocios. Mark, mi esposo de 6 años,
que le había dado a su madre una llave de nuestra casa para emergencias y nunca había logrado establecer límites apropiados. Mark, que pensaba que mi pasatiempo era bonito, pero no entendía realmente por qué pasaba mis fines de semana cubierta de grasa en lugar de ir de compras o hacerme las uñas. Estoy segura de que lo estará, dije, sacando mi teléfono. Patricia, ¿te importaría esperar aquí un momento? Necesito hacer una llamada rápida. Ella asintió, todavía contando los billetes con obvia satisfacción. Tómate tu tiempo, querida. Yo solo ordenaré un poco este garaje mientras tú te encargas de lo que sea que necesites. Caminé hasta la esquina más alejada del garaje donde la señal de wifi era más fuerte y marqué un número que conocía de memoria. Detective Martínez, soy Victoria Chen. Necesito reportar un robo. Victoria, ¿qué pasó? La detective Carmen Martínez había sido una amiga desde la universidad, cuando ambas luchábamos con nuestros respectivos programas, ella en justicia penal, yo en ingeniería mecánica. Ella conocía mi trabajo, mi reputación en la comunidad de carreras de coches clásicos y el valor de lo que había estado construyendo. Alguien vendió mi Cobra sin mi permiso, dije en voz baja, mirando a Patricia, que ahora estaba reorganizando mis herramientas restantes con la confianza de alguien que nunca había sostenido una llave inglesa en su vida. ¿El del 67? ¿El que has estado restaurando para Barrett Jackson? Ese mismo. El silbido de Carmen fue bajo y comprensivo. Dios, Victoria. ¿Quién lo hizo? Mi suegra. Ella tenía acceso al garaje y pensó que me estaba haciendo un favor al deshacerse de mí, coche chatarra, por $3.000. Hubo una larga pausa. $3.000 por un 427 Cobra, con números de serie coincidentes. Aparentemente lo puso en Craigslist como un coche de proyecto que necesitaba trabajo. ¿Esa? Esa debe ser la equivocación más cara en la historia automotriz. ¿Qué necesitas de mí? Tengo la información del comprador del recibo de venta, pero es bastante escasa. ¿Puedes investigar lo que tengo y ver si podemos rastrear a dónde fue mi coche? Por supuesto. Envíame todo lo que tengas. ¿Y Victoria? Lo siento. Sé lo que significaba ese coche para ti. Miré a Patricia, que ahora intentaba organizar mis juegos de dados por color en lugar de por tamaño. Gracias, Carmen. Te enviaré los detalles ahora. Después de terminar la llamada, escribí la información del comprador, lo poco que había, y se la envié a Carmen. Luego regresé a donde Patricia estaba de pie, con las manos en las caderas, inspeccionando el garaje como un general revisando territorio conquistado. Todo está arreglado, dije agradablemente. Ahora, ¿por qué no te vas a casa? Mark debería regresar de Chicago mañana por la tarde, y estoy segura de que querrás contarle todo sobre tu exitosa venta. Por supuesto, recogió su bolso y el dinero en efectivo, prácticamente radiante de autosatisfacción. Y recuerda, esto es realmente lo mejor. Ya verás. Después de que se fue, me quedé sola en el garaje, mirando el espacio vacío donde había vivido mi Cobra. 4 años de trabajo, 4 años de investigación, de buscar piezas originales, de aprender técnicas de soldadura de vídeos de YouTube, de reconstruir ese motor Big Block 427 a mano. 4 años de conectar con la memoria de mi abuelo a través de cada tornillo que giraba y cada panel que enderezaba. Patricia veía chatarra. Yo veía arte. A la mañana siguiente, Carmen llamó con noticias. El nombre en el recibo de venta es falso, dijo sin preámbulos. David Johnson, pero el número de teléfono no existe y no hay ningún David Johnson en la dirección indicada. Comprador profesional. Eso es lo que estoy pensando. Alguien que sabe buscar en Craigslist clásicos infravalorados, usa información falsa y probablemente los vende rápidamente a través de casas de subastas o distribuidores privados. Me recosté en mi silla de oficina, mirando por la ventana de la empresa de ingeniería donde trabajaba como consultora senior. Así que mi coche probablemente ya se ha ido. Quizás no. Tengo algunos contactos en el mundo de los coches clásicos. Déjame hacer algunas llamadas. A ver si alguien ha oído hablar de un Cobra que apareció de repente en el mercado. Gracias, Carmen. Te debo una. Solo prométeme que, cuando esto termine, me dejarás dar una vuelta en el próximo coche que construyas.
Esa tarde, mientras estaba sentada en una reunión con un cliente revisando análisis de estrés para un nuevo diseño de puente, mi teléfono vibró con un mensaje de Mark. Mamá me habló del coche. Probablemente sea lo mejor. Quizás ahora podamos usar el garaje para guardar cosas, como la gente normal. Miré el mensaje por un momento largo, luego puse el teléfono boca abajo y volví a prestar atención a la reunión. Algunas conversaciones era mejor tenerlas en persona. Mark llegó a casa la noche siguiente con su habitual ajetreo. Maleta tirada en la entrada, corbata desatada, ya hablando de sus exitosas presentaciones en Chicago antes incluso de haber saludado correctamente. Victoria, deberías haber visto la cara del cliente cuando les mostré nuestras proyecciones de costos, dijo, aflojándose la corbata. Prácticamente firmaron el contrato en el acto. Eso es maravilloso, dije desde la cocina donde estaba preparando la cena. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Retrasado, por supuesto, pero la primera clase hace que todo sea soportable. Entró en la cocina y me besó la mejilla distraídamente. Mamá me habló de la situación del coche. Debo decir que me siento aliviado. Esa cosa se estaba convirtiendo en una obsesión. Seguí revolviendo la salsa de pasta, mis movimientos tranquilos y medidos. Así es como lo viste. Vamos, Vic. Pasabas todos los fines de semana en ese garaje. Era como estar casado con un mecánico. Se rió, sin notar claramente la tensión en mis hombros. Ahora podemos usar el espacio para algo práctico. Quizás montar un gimnasio en casa o crear un almacenamiento adecuado. Tu madre vendió mi coche sin mi permiso, dije en voz baja. Ella estaba tratando de ayudar. ¿Sabes cómo es ella? Siempre pensando en lo mejor para la familia. Abrió la nevera y cogió una cerveza. Además, $3,000 no está mal para algo tan viejo. Podemos usarlo para unas buenas vacaciones. Me giré para mirarlo, estudiando al hombre con el que me había casado. Mark era guapo de una manera convencional, alto, bien vestido, exitoso en su carrera de ventas. Pero de pie en nuestra cocina, descartando casualmente 4 años de mi trabajo como una pequeña molestia, parecía un extraño. Ese coche valía $400,000, dije. Mark casi se atraganta con su cerveza. ¿Qué? Era un Shelby Cobra 427 de 1967, uno de los 348 que se fabricaron. Lo había estado restaurando con calidad de museo para la subasta de Barrett Jackson en Scottsdale. El color se le fue de la cara. Nunca me dijiste que valía tanto. Nunca preguntaste. En 6 años de matrimonio, ni una sola vez me preguntaste sobre los aspectos técnicos de lo que estaba haciendo. Nunca te interesaste por su valor. Nunca mostraste ningún interés más allá de quejarte de que pasaba demasiado tiempo trabajando en él. Pero... $3,000. Mamá dijo que solo era un viejo coche de proyecto. Tu madre cometió un robo. Vendió propiedad que no le pertenecía por una fracción de su valor a un comprador que dio información falsa. Mark dejó su cerveza con manos temblorosas. ¿Podemos recuperarlo? No lo sé. La policía está investigando, pero el comprador usó un nombre y una dirección falsos. Los ladrones de coches profesionales a menudo usan Craigslist para encontrar exactamente este tipo de oportunidades, clásicos caros vendidos por personas que no conocen su valor. Dios mío. Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Por primera vez desde que llegué a casa y encontré a Patricia contando su dinero, sonreí. No la sonrisa educada y controlada que había estado mostrando los últimos 2 días, sino algo más frío. Nosotros no vamos a hacer nada, Mark. Yo voy a seguir trabajando con la policía para recuperar mi propiedad. Tú vas a tener una conversación muy difícil con tu madre sobre límites y consecuencias legales. La mañana siguiente trajo una llamada de Carmen que lo cambió todo. Encontré tu coche, dijo, con la emoción clara en su voz. Yo estaba en mi oficina, pero inmediatamente cerré la puerta y me senté pesadamente. ¿Dónde? Scottsdale. Un coleccionista privado llamado James Morrison lo compró a un distribuidor ayer. Pagó $250,000, lo que significa que alguien obtuvo una muy buena ganancia al vender tu Cobra. $250,000. Valía $400,000 totalmente restaurado.
El distribuidor probablemente le dijo que necesitaba trabajo. Pero aquí está la buena noticia, Morrison es un coleccionista legítimo, no un especulador. Cuando le expliqué la situación, se horrorizó. Está dispuesto a cooperar plenamente. ¿Qué significa eso? Significa que podemos probar la cadena de robo. Morrison tiene documentación del distribuidor. El distribuidor tiene registros del comprador original, tu falso David Johnson. Y tenemos el recibo de venta de Patricia. Es un caso claro de receptación de bienes robados. Me recosté en mi silla, por fin permitiéndome respirar. Así que podemos recuperarlo. Podemos recuperarlo. El seguro de Morrison cubrirá su pérdida. El distribuidor ya está cooperando para evitar cargos criminales, y estamos trabajando con el Departamento de Policía de Scottsdale para rastrear el rastro del dinero. ¿Cuánto tiempo? Podrían ser unas semanas para todo el papeleo, pero tu coche está retenido como prueba. No se va a mover de allí. Esa noche, convoqué una reunión familiar. Mark se sentó frente a mí en la mesa del comedor, con aspecto demacrado y pálido. Patricia llegó elegantemente tarde, todavía con la confianza de alguien que creía haber hecho una buena acción. No entiendo por qué necesitamos una reunión formal, dijo, sentándose en su silla con un ligero resoplido. Ya le expliqué todo a Mark. Vendí ese viejo coche por un precio muy razonable. Patricia, dije con calma, necesito que entiendas algo muy importante. Ese coche que vendiste valía $400,000. Ella parpadeó. No seas ridícula, Victoria. Solo era un viejo. Era un Shelby Cobra 427 de 1967, uno de los muscle cars más raros y valiosos jamás fabricados. He pasado 4 años restaurándolo a condición de concours. La expresión confiada de Patricia vaciló. Eso es imposible. Parecía chatarra. Eso es porque la restauración es un proceso. Lo que tú veías como óxido e imprimación era en realidad un coche que había sido completamente desarmado, con cada componente reconstruido o restaurado a las especificaciones originales. Saqué mi tableta y abrí el álbum de fotos que había estado guardando durante toda la restauración. Así es como se veía cuando empecé. La primera foto mostraba el Cobra tal como lo había encontrado, un armazón oxidado sin motor, sin interior, sobre bloques en un granero en Arizona. Patricia lo miró con desdén. ¿Ves? ¿Chatarra? Pasé a la siguiente foto. Esto es después de haberle dado un chorro de arena al cuerpo y haber comenzado el trabajo de carrocería. La carcasa brillaba con imprimación, cada línea limpia y verdadera. Otro deslizamiento, la reconstrucción del motor. Las herramientas de mi abuelo extendidas sobre el banco de trabajo. El motor Big Block 427 desmontado en componentes individuales, cada pieza limpiada, medida y restaurada. La expresión de Patricia se volvió menos segura con cada imagen. La restauración del interior, asientos de cuero cosidos a mano, medidores originales reconstruidos y recalibrados, un salpicadero que parecía recién salido de la línea de montaje en 1967. El montaje final, todo uniéndose, cromo reluciente, pintura impecable. Y esto, dije, mostrándole las fotos finales, es lo que vendiste por $3,000. El Cobra terminado estaba en nuestro garaje. Cada superficie perfecta, cada detalle auténtico. Parecía haber sido transportado a través del tiempo desde la fábrica de Shelby, intacto por las décadas. El rostro de Patricia se había puesto pálido. Yo, no tenía idea. El joven que lo compró no era un chico dulce buscando un coche de proyecto, continué. Era un ladrón de coches profesional que usa Craigslist para encontrar exactamente estas situaciones, coches valiosos vendidos por personas que no reconocen su valor. Ladrón de coches, la voz de Mark se quebró. El nombre y la dirección que dio eran falsos. La policía está investigando, pero probablemente ya lo ha hecho antes. Se ha aprovechado de disputas familiares, ventas de propiedades o parientes bien intencionados que creen que están ayudando. Patricia miraba las fotos, con la boca ligeramente abierta. $400,000. Eso es lo que valía. Por cierto, la policía lo ha encontrado. Un coleccionista en Scottsdale se lo compró a un distribuidor por $250,000. Está cooperando con la investigación. Así que podemos recuperarlo,
Preguntó Patricia con esperanza. Yo puedo recuperarlo, corregí. Pero hay algo más que necesitas entender. Lo que hiciste fue un robo. Vendiste una propiedad que no te pertenecía. La oficina del fiscal de distrito está revisando el caso por cargos criminales. El silencio que siguió fue profundo. Patricia miró de mí a Mark, luego de vuelta a las fotos en mi tableta. Cargos criminales, susurró. El robo de propiedad de más de $100,000 es un delito grave de primer grado en este estado. La pena mínima obligatoria es de 2 años de prisión. Mark se cubrió la cara con las manos. Mamá, ¿qué hiciste? Estaba tratando de ayudar, dijo Patricia, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Pensé que solo estaba ocupando espacio. Pensaste que sabías mejor que yo sobre mis propias posesiones, dije en voz baja. Decidiste que mis intereses y aficiones eran inapropiados y te encargaste de arreglar mi vida según tus estándares. Patricia estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Lo siento. Lo siento mucho. Te pagaré. ¿Yo? ¿Con qué dinero? Tienes $3,000. El coche valía $400,000. Ya encontraremos una solución, dijo Mark desesperadamente. Quizás podamos pedir préstamos. Oh. Mark, dije, con mi voz lo suficientemente firme como para cortar su pánico, quiero que tengas algo muy claro. Tu madre cometió un delito grave. Robó una propiedad que vale más que la mayoría de las casas. Esto no es algo que puedas arreglar con buenas intenciones y un plan de pagos. Durante las siguientes 2 semanas, mientras la investigación policial avanzaba y la maquinaria legal se ponía en marcha, observé cómo la dinámica familiar cambiaba de formas que no había anticipado. Mark, enfrentado a la realidad de las acciones de su madre y sus consecuencias, comenzó a ver nuestra relación de manera diferente. Había pasado años minimizando mis intereses y apoyando la interferencia de su madre porque era más fácil que confrontar la dinámica familiar con la que había crecido. Ahora, obligado a reconocer que mi pasatiempo era en realidad una habilidad técnica sofisticada que valía cientos de miles de dólares, estaba luchando por reconciliar a la mujer que pensaba que había casado con la experta artesana que siempre había sido. Nunca me di cuenta, dijo una noche mientras estábamos sentados en la cocina. Quiero decir, sabía que eras buena con los coches, pero no lo entendía. No querías entender, respondí. Era más fácil descartarlo como un pasatiempo peculiar que reconocer que yo podría tener experiencia en algo de lo que tú no sabías nada. La resolución legal llegó más rápido de lo que esperaba. Morrison, el coleccionista de Scottsdale, era de hecho todo lo que Carmen había dicho, horrorizado por la situación y ansioso por cooperar. El concesionario que le había vendido el coche accedió a testificar a cambio de inmunidad. El rastro del dinero llevó al ladrón original, que resultó ser parte de una operación más grande que se dirigía a coches clásicos. Patricia, enfrentada a la posibilidad de una pena de prisión y la realidad de lo que destruyó, aceptó un acuerdo de culpabilidad, 5 años de libertad condicional, pagos de restitución y servicio comunitario. Pero el daño a nuestras relaciones familiares fue permanente. Mark y yo comenzamos terapia, pero quedó claro que este incidente había revelado incompatibilidades fundamentales que ambos habíamos estado evitando. Él necesitaba una esposa que encajara en su imagen de éxito convencional, alguien cuyos logros complementaran los suyos en lugar de desafiar su comprensión del mundo. Yo necesitaba un compañero que pudiera respetar mi experiencia e intereses, incluso cuando estuvieran fuera de su experiencia. 6 meses después de que Patricia vendiera mi coche, Mark y yo firmamos los papeles del divorcio. Fue amigable, considerando todo. Él se quedó con la casa y su garaje vacío. Yo me llevé mis herramientas, las que no se habían vendido, y me mudé a un pequeño lugar fuera de la ciudad con un garaje para 2 coches y espacio para trabajar. El Cobra me fue devuelto en perfectas condiciones, aparentemente sin sufrir por su aventura de robo y recuperación. Morrison lo había almacenado correctamente e incluso su propio mecánico realizó una inspección completa para asegurar que no hubiera daños durante el transporte. Pero yo había perdido el deseo de terminar ese proyecto en particular. Habían pasado demasiadas cosas. Demasiadas asociaciones se habían contaminado. En su lugar, lo vendí yo misma, correctamente esta vez, a través de Barrett Jackson, con documentación completa y procedencia. Se vendió por $420,000 en la subasta.
Con ese dinero, compré algo que siempre había soñado pero que nunca pensé que podría permitirme, un Plymouth Cuda de 1970 que había languidecido en un granero durante 30 años. No tan raro como el Cobra, pero más significativo personalmente. Mi abuelo tuvo uno igual, me enseñó a conducir en uno igual. Esta vez, sin embargo, lo estaba construyendo para mí. No para subasta, no para inversión, solo por la pura alegría de tomar algo roto y hacerlo hermoso de nuevo. Los fines de semana, trabajo en mi garaje con las puertas abiertas, música sonando, herramientas esparcidas por el banco de trabajo, exactamente como me enseñó mi abuelo. Los vecinos a veces se acercan, curiosos por el viejo coche que toma forma bajo mis manos. Algunos se sorprenden al encontrar a una mujer haciendo el trabajo, pero la mayoría simplemente se quedan impresionados por la artesanía. Mark envía mensajes de texto ocasionales, generalmente en días festivos o aniversarios. Está saliendo con alguien nuevo, me dice, alguien que aprecia las cosas buenas de la vida. Siempre le contesto amablemente, deseándole lo mejor. Patricia y yo ya no hablamos en absoluto. Probablemente sea lo mejor. El mes pasado, Carmen se pasó para ver el progreso del Cuda. Pasó sus manos por los paneles recién pintados, admirando el profundo color ciruela metalizado que parecía brillar incluso con la luz fluorescente del garaje. «Sabes», dijo, «creo que este va a ser incluso mejor que el Cobra». Sonreí, limpiándome la grasa de las manos con un trapo viejo del taller. Metas diferentes esta vez. El Cobra era para demostrar que podía hacer un trabajo de calidad de museo. Este es para recordar por qué me enamoré de los coches en primer lugar. ¿Y cómo va eso? Miré el Cuda, a unos meses de su finalización, pero ya mostrando la promesa de lo que llegaría a ser. Cada curva era perfecta. Cada componente elegido con cuidado. Cada detalle un reflejo de décadas de conocimiento y habilidad acumulados. Mejor de lo que esperaba, dije. Resulta que, cuando construyes algo para ti misma en lugar de para la aprobación de los demás, el trabajo es mucho más satisfactorio. Carmen se rió. Parece que aprendiste más que solo reparación automotriz de toda esta experiencia. Quizás sí. Quizás a veces se necesita que alguien más intente robarte tus sueños para ayudarte a darte cuenta de lo que esos sueños realmente significan para ti. Y quizás a veces, lo que parece la peor traición se convierte en el catalizador de la vida que siempre estuviste destinada a vivir.